Saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es viernes 26 de marzo del año 2021. Continuando con esta serie de videos, que la idea no es otra que compartir experiencias. Y estoy siguiendo la secuencia, en este caso, del gobierno, en el cambio de gobierno de José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Estamos hablando que él toma protesta como presidente de México el 1 de diciembre del año de 1982. Ya he comentado en videos anteriores mi circunstancia, es decir, yo soy estudiante, tengo 19 años, estoy estudiando en una universidad extranjera y al final del sexenio de José López Portillo, al final de su gobierno, se vive una emergencia, una crisis económica de fin de sexenio. Los precios del petróleo caen, habían estado subiendo de precio, como ya he comentado, de manera natural, como ocurre con un bien no renovable. Aparte de ese incremento, tenía un aumento de precio especulativo. Eso beneficiaba al gobierno mexicano de José López Portillo, lo aprovechó, estuvo haciendo gastos, compraba empresas, nuevas inversiones, nuevas obras, confiado en que este precio pues, iba a seguir incrementándose. No había ninguna razón por qué no fuera así. A 40 años de distancia, conforme pasa el tiempo, nos enteramos que hubo una situación ahí donde el director de Pemex, José Díaz Serrano, hace, sin consultar a nadie, al presidente inclusive, hace un descuento en el precio del petróleo del 10%. Eso obviamente afectó las finanzas del gobierno y hubo un reclamo. Este señor es despedido de Pemex por esa acción. El precio del petróleo empieza a tener una espiral, pero hacia abajo. Ya los precios ya no continúan subiendo porque pues, los demás clientes empiezan a pelear por la clientela. Los países exportadores de petróleo pues quieren también no perder su mercado y entonces empiezan a ajustar los precios hacia abajo y hacia abajo, de tal modo que el petróleo en el siguiente gobierno, que ya estaba a punto de empezar, incluso llega a tener precios inferiores a $10, es decir, inferior al precio de extracción. Se dice que en aquel tiempo el petróleo mexicano tenía un costo de extracción inferior al dólar. México era muy competitivo en ese aspecto petrolero, incluso el petróleo nos costaba menos de $1. Tiene una característica el petróleo mexicano y es que brota y en algunos momentos inclusive fuera así a presión hacia afuera, entonces no es necesario para su extracción tener que bombearlo, prácticamente sale de la superficie solo, hay que simplemente abrirle la válvula y subirlo a los contenedores que lo transportan. Por eso es tan barato, era tan barato en aquel tiempo, porque no requería costos de extracción. Por eso podía competir fácilmente. Es decir, nunca perdió el gobierno mexicano, es decir, nunca tuvo que venderlo por abajo de su precio de extracción, pero sí perdió pues, las ventajas que tenía de venderlo, estaba cerca de $40. Imagínate que pierde $30 por barril. Estamos hablando de que México vendía 2 millones de barriles diarios. Era una pérdida muy impresionante causada por esta decisión tomada por una persona que ya he comentado tenía conflicto de interés porque tenía una relación familiar, una relación de negocios con el que era vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces, esa es la situación que se vive en 1982, en este cambio de gobierno. Pero también, conforme pasan los años, nos damos cuenta que muchas de las decisiones que se tomaron ahí en estos últimos años, el sexenio de José López Portillo, se tomaron, aprovecharon esta crisis económica para justificar ciertas medidas. La primera, vamos a decir, medida que se utilizó y que se justificó con esta crisis es la nacionalización de los bancos. Los bancos, se pretextó que estos bancos habían facilitado la salida de dinero del país. Eso se los acusó de eso. Y
y por muchos años ha quedado esa historia. Yo lo puedo decir con plena sinceridad y sin ningún problema, que realmente eso no fue la causa. Realmente en los bancos hay una cosa que uno a la distancia empieza a ver y quiero compartir con ustedes, es de que hay unas ciertas características, ciertas actitudes que se tienen y que van dando indicios de cómo funciona el gobierno. El presidente Miguel de la Madrid Hurtado, su origen era de los bancos. Era licenciado, pero antes de entrar al gobierno como secretario de Programación y Presupuesto, de la Secretaría de Programación de SPP, él estaba más que nada vinculado a la banca. Es decir, él conocía todo el funcionamiento de la banca. Entonces, estamos hablando que existe un cambio de generación, un cambio drástico, donde pasamos de un país que durante muchos años no tuvo competencia, por las razones que he señalado de la Segunda Guerra Mundial, pero ya en ese tiempo, en 1982, la competencia por los mercados, la competencia mundial, pues ya era muy distinta. Es decir, esos países de la guerra ya se habían recuperado y se habían incrementado nuevos países. Y la banca mexicana de aquel tiempo estaba muy atrasada. Entonces, fue necesario que el gobierno tomara control de la banca para modernizarla. Esto lo quiero decirlo yo. Yo tenía 19 años, pero yo tenía cuenta de banco, tenía una cuenta de banco en Bancomer, tenía una cuenta en dólares. La abrí en dólares porque me lo ofrecieron. No tenía mucho dinero, sí, pero estaba en dólares. Me lo regresaron en mexpesos, porque se tomaron muchas medidas. Pocos años después, en 1982, estaría hablando yo, 1984, 85 tal vez, y ya durante el gobierno de Miguel de la Madrid, ya que la banca estaba dirigida por el gobierno mexicano, recuerdo haber abierto una cuenta en el banco Banamex, abrí una cuenta de cheques en Banamex y me entregaron una serie de equipos donde yo podía colocar una especie de voz, un aparato sobre la bocina del teléfono y a partir de ahí hacer transacciones bancarias. Es decir, la banca empezó a modernizarse. Es lo que quiero que quede claro. Es decir, estamos hablando de que por muchos años esta banca estaba realmente sin inversiones. Era un tipo de empresa que no invertía en mejoras. Entonces, obviamente que esa banca, no solamente a los ciudadanos, sino a las empresas, ya no servía, no cumplía con su función. Entonces, se aprovecha esta crisis económica, se les acusa de que a través de ellos había habido fuga de capitales. Estamos hablando, pues es obviamente que esa versión no justifica, si tomamos en cuenta lo que ya he referido, de que prácticamente la economía del país, de las empresas más importantes del país, estaban en manos del gobierno. ¿Qué persona, qué empresario fuera del gobierno tenía suficientes capitales como para crear una fuga de divisas? No existía ninguna empresa que pudiera comparársele a Petróleos Mexicanos. Entonces, esta cuestión de la fuga de divisas, de que se había acabado el dinero porque los bancos habían favorecido, que porque ciudadanos como yo había depositado sus ahorros en dólares en vez de pesos, eso había generado una fuga. O sea, vámonos poniendo serios. Eso realmente, con el paso de los años, podemos ver que eso no es real. Es decir, esta crisis se utilizó para despojar o para que cambiaran de dueño esos bancos. Eso es una cosa que empieza que con los años se va uno dando cuenta de cómo funcionó. Y también se da uno cuenta, por ejemplo, de este caso, de este presidente Miguel de la Madrid, que antes de tomar esa decisión, él conocía perfectamente, había formado parte del Banco de México y había estado ahí y conocía el funcionamiento de los bancos. Es decir, hay un vínculo entre ese trabajo
y la nacionalización de los bancos que se da al final del sexenio de José López Portillo, que ya he señalado que esa decisión yo considero que fue tomada por Miguel de la Madrid. Y el haber hecho esa decisión unos cuantos 2 meses o 3 meses antes del fin del sexenio de José López Portillo, no tenía otra función de quitarle carga política, es decir, que no culparan a Miguel de la Madrid de esa decisión, sino al presidente saliente. Esa característica la vamos a estar viendo, ese juego lo vamos a estar viendo en futuros sexenios, donde, por ejemplo, para dar otro caso, Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, antes de ser presidente de la República, fue secretario de Educación. Y en su gobierno, ya siendo presidente, se inicia la privatización de la educación. Empiezan a surgir más escuelas privadas, primarias, secundarias, preparatorias, universidades privadas. Es decir, él ya conocía el sistema educativo a profundidad y luego en su gobierno inicia esa privatización de la educación. Vemos el caso de Felipe Calderón. Felipe Calderón, antes de ocupar la presidencia de la República, fue secretario de Energía. Es decir, fue secretario de Energía y en su gobierno intentó la primera reforma energética. No lo consiguió porque no tenía el suficiente capital político, pero ya conocía el sector y quiso, ya siendo presidente, implementar los cambios que consideraba que eran necesarios para ese sector de la economía. Es decir, vamos viendo cómo hay una relación entre cargos y después ya su actitud como presidente de la República. El caso de Carlos Salinas de Gortari, que había sido secretario de Programación y Presupuesto, es decir, la secretaría que se encargaba de administrar las empresas del gobierno, que en este caso, en 1982, el gobierno era propietario de más de 1,400 empresas, las más grandes estaban en manos del gobierno. Y obviamente por el puesto que ocupaba Salinas de Gortari, conocía el funcionamiento. Eso fue como secretario. Ya como presidente de la República se encarga de empezar a pasarlas, esas empresas, al sector privado. Miguel de la Madrid tuvo también esta relación. Aparte de haber trabajado en la banca, también estuvo 3 años como secretario de Programación y Presupuesto y también en su gobierno se realizaron varias privatizaciones de empresas que pasaron al sector privado, otras desaparecieron. Entonces, todas estas empresas las fueron, empresas que eran del gobierno, las fueron agrupando, porque muchas empresas las habían el gobierno adquirido de la iniciativa privada, empresas que estaban quebradas, y el gobierno intentó rescatarlas y modernizarlas. Podríamos decir que los bancos son un caso similar a esto, es decir, se toman empresas como los bancos, empresas sin mucha tecnología. Estamos hablando que ya en 1982 la computación empieza a tomar relevancia. La escuela donde yo estudio, por ejemplo, todas sus funciones administrativas estaban manejadas por una computadora central que tenía la universidad. Una computadora que ocupaba todo un edificio. Y las inscripciones, las calificaciones, el control de las materias, el pago de los maestros, todas las funciones administrativas se controlaban desde esa computadora. Inclusive las clases que se daban y se requerían para los laboratorios de computación. Solamente teníamos terminales y vamos a decir el CPU era una computadora central que administraba completamente a la empresa. Entonces, los bancos carecían de muchos de estos atributos, de estos cambios. Prácticamente el manejo de tarjetas de crédito, de créditos, las transferencias bancarias por telefónicas y muchas otras servicios que ahora otorga la banca, pues simplemente no existían, y creo yo que si hubieran continuado en manos de esas personas que manejaban los bancos, pues actualmente estaríamos muy atrasados en el sistema bancario. Actualmente el gobierno actual pretende que estas ventajas que otorga la banca lleguen a la mayoría de los mexicanos.
porque todavía sigue habiendo sectores de México, de mexicanos, que no tienen acceso a los servicios bancarios. Bueno, entonces, este es un punto que hay que analizar y que hay que tener en cuenta de este gobierno de Miguel de la Madrid, donde así es como empieza uno a ver relaciones de que previo a la toma de protesta como presidente, estos aplican sus conocimientos en algunos sectores previos en trabajos anteriores que habían ocupado. Es decir, Miguel de la Madrid anteriormente en la banca y en la Secretaría de Programación y Presupuesto, y después aplica unos cambios a esos sectores ya siendo presidente. Lo mismo ocurre con Salinas de Gortari, y estos cambios que se dan aprovechan distintas crisis, distintas oportunidades que se presentan para realizar este cambio. Es decir, en este caso, la crisis final de sexenio de José López Portillo fue como anillo al dedo para la privatización, para la nacionalización de los bancos en 1982. Bueno, espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Nos vemos en futuros videos. Estamos en contacto. Bye.